Se burlaron por regalarle a un niño un caballo viejo. Lo que pasó. Después los dejó llorando. Suscríbete y descubre historias reales que te estremecen y te inspiran en cada capítulo. ¡No, abuela! ¡Ese caballo está enfermo!, gritó la niña del puesto de verduras, señalando con el dedo. Julián, con el rostro encendido, bajó la mirada. Sujetaba la cuerda con la que guiaba al viejo caballo gris, de pelaje desordenado y ojos cansados. Las risas estallaron como granizo alrededor del mercado. Algunos niños se burlaban abiertamente. Otros adultos solo murmuraban, como si el regalo fuera una vergüenza. Doña Elvira no dijo nada. Caminaba a paso firme junto a su nieto, el rostro endurecido, los labios apretados. A cada paso, los cascos del caballo resonaban sobre las piedras sueltas del camino de tierra, como si el animal mismo se resistiera a ser visto. «Tú no los mires, Julián», dijo Elvira al fin, con voz seca. «Esa gente se ha olvidado de lo que vale algo que no brilla». El niño asintió sin hablar. En su mano temblaba la cuerda que lo conectaba con el caballo. La piel de sus dedos estaba enrojecida de tanto apretarla. A su alrededor, los olores del mercado, pescado fresco, mango maduro, pan caliente, parecían opacar el silencio que crecía entre él y su abuela. En casa, la tensión no disminuyó. La pequeña finca al pie del cerro, con su techo de tejas viejas y paredes de adobe, parecía más apagada que de costumbre. Julián soltó al caballo en el corral trasero sin decir una palabra y se encerró en su cuarto. Elvira se quedó de pie frente al animal. Lo miró con los ojos entrecerrados. «Viejo amigo», susurró, «que no me hayas fallado hoy. Esa noche, mientras el viento hacía crujir los árboles del cafetal y las tejas golpeaban suavemente con el vaivén del aire, Julián no pudo dormir. Las voces de burla le rebotaban en la cabeza como piedras. «¿Un caballo viejo? Eso es un regalo. Pobre chamaco». Se levantó en silencio y cruzó descalzo el patio. Bajo la luz tenue de la luna, vio al caballo echado, respirando despacio. Su silueta se dibujaba como una sombra entre los arbustos. ¿Te usaban para la carga o solo te dejaron ahí, esperando el final?, preguntó el niño en voz baja. El caballo alzó la cabeza, lo miró sin miedo. Julián se sentó junto a él, hundiendo las manos en la tierra fría. «Mi papá no vino, y mi mamá ni una carta. Tú eres lo único que tengo hoy», dijo, casi en un susurro. Un crujido detrás de él lo hizo voltear. Era su abuela envuelta en un chal tejido a mano, con una taza de café caliente. «No tienes que quererlo hoy», dijo, sentándose a su lado. «Pero ese caballo fue más que un animal para tu abuelo. Fue su compañero cuando no teníamos ni para sal». Julián giró lentamente. «¿Y por qué me lo diste a mí? Porque tú tienes el mismo corazón que él, y ese caballo todavía tiene camino que andar». El niño no respondió. Miró al caballo, al vapor que salía de su hocico, al pelaje que en la oscuridad parecía plateado. Luego, sin pensarlo, estiró la mano y lo tocó. «Te voy a poner nombre», murmuró. «Pero no hoy». La abuela sonrió apenas. «Mañana, si quieres, vamos a limpiar la silla. Está guardada en el altillo desde que él murió». Un silencio dulce se instaló entre los tres. No había risas, no había burlas, solo un niño, un caballo olvidado y una abuela que sabía que a veces los regalos más humildes contienen el poder de cambiarlo todo. «Ahí va Julián, el jinete del burro viejo», gritó alguien desde la panadería. Julián bajó la mirada, apretando los dientes. Caminaba al costado de Relámpago, quien avanzaba lento, con las patas traseras un poco torcidas y la melena enredada por el viento. El caballo no reaccionaba a los insultos, pero Julián sí. Cada palabra se le clavaba como espina. «A ese caballo solo le falta el bastón», dijo otro, provocando carcajadas. Doña Elvira salió de la tienda con una bolsa de arroz en los brazos. Alcanzó a escuchar las burlas y se detuvo un segundo. La vergüenza le quemó la nuca, pero no lo dejó ver.
Caminó con dignidad hacia su nieto y sin decir nada le tomó la mano. «Vamos, mijo», le susurró, «que hablen, que al menos tú tienes algo que nadie les puede quitar». Julián no respondió. Tenía los ojos vidriosos, pero no lloró. Caminó junto a su abuela, con la cuerda en la mano y el corazón hecho nudo. Ese mismo día, mientras la tarde caía sobre las montañas y el cielo se teñía de naranja, Julián se encerró en el establo. No quería ver a nadie. Se sentó frente a Relámpago y lo observó en silencio. El animal, tranquilo, comía heno sin preocupación. «¿Por qué no eres como los caballos de los demás?», le murmuró. «Si fueras más fuerte, más bonito, más rápido, tal vez no se reirían de mí». El caballo giró lentamente la cabeza y lo miró con esos ojos tranquilos, sin juicio. Julián tragó saliva. En ese momento no sabía si quería llorar o gritar. «No es tu culpa», dijo por fin. «Es mía por pensar que serías algo especial». Un golpe seco sonó tras él. Julián se sobresaltó. Era Elvira, que acababa de apoyar una vieja silla de montar en el suelo. «Tu abuelo no tenía nada cuando ese caballo llegó a sus manos», dijo sin rodeos. «Solo tierra, deudas y los pulmones llenos de polvo. Y fue con este animal, con ese que ahora nadie quiere, que empezó a sacar adelante esta tierra». Julián volteó. Su abuela tenía la cara seria, pero sus ojos brillaban como si el pasado se le hubiera metido de golpe en el pecho. No era rápido, ni fuerte, ni bonito, pero nunca lo dejó caer. «Ni una vez», agregó, y se agachó para quitar el polvo de la silla con la mano. El silencio se alargó. Afuera, el viento movía las ramas del cafetal y los perros ladraban a lo lejos. Julián bajó la mirada y observó sus propias manos sucias. Luego se acercó a la silla y la tocó con cuidado, como si fuera algo sagrado. «¿Y si me caigo?», preguntó en voz baja. «Entonces te levantas, como lo hizo él, como lo hacemos todos». Esa noche, mientras Elvira preparaba arepas y café en la cocina, lo escuchó reír por primera vez en días. Estaba en el corral, cepillando al caballo con un trapo viejo y cantando una melodía sin letra. Pero la paz duró poco. Al amanecer siguiente, un papel estaba clavado en la puerta del establo con un cuchillo oxidado. Era una hoja de cuaderno con letras torpes. «Ese animal es un peligro. Sáquenlo antes de que pase algo. Ya están advertidos». Elvira lo leyó en silencio, el pulso acelerado. Lo arrancó y lo guardó en el delantal sin decirle nada a Julián. Solo miró al cielo, como si buscara allí la respuesta que aún no llegaba. Sabía que el regalo que le había hecho a su nieto acababa de convertirse en un problema más grande del que imaginaba. Julián apareció en el corral justo después del desayuno, con un balde de agua en una mano y un cepillo viejo en la otra. Llevaba los pantalones remangados y el rostro manchado de tierra, pero sus ojos estaban encendidos como no se veían desde hacía semanas. «Buenos días, viejito», dijo con una sonrisa torcida, acercándose con cuidado. «Ya estuve pensando en tu nombre. No te vas a llamar Patas Chuecas como dijo ese niño. No, tú eres más rápido que ellos en otras cosas. ¿A que sí?». El caballo lo miró, alzó un poco la cabeza y soltó un resoplido largo, como si hubiera entendido. «Te vas a llamar Relámpago, porque aunque no lo parezcas, tú y yo vamos a sorprenderlos». Desde ese día, Julián se volvió una sombra detrás del caballo. Lo cepillaba cada mañana, le hablaba como si fuera un amigo viejo y le contaba todo lo que no se atrevía a decir en voz alta. Le inventaba historias, le enseñaba canciones, incluso le leía fragmentos de un viejo libro de aventuras que su maestra le había prestado. Elvira los observaba desde la ventana de la cocina mientras lavaba los trastes. No decía nada, pero cada gesto de su nieto la tocaba por dentro. Había algo distinto en él, como si una chispa, perdida desde la partida de sus padres, se hubiera encendido de nuevo. Una tarde, mientras colgaba ropa en el tendedero, escuchó un ruido fuerte, dejó el balde y salió corriendo hacia el corral. «Julián»,
El niño estaba en el suelo, con las palmas raspadas y la cara llena de polvo. El caballo se agitaba nervioso a un lado, sacudiendo la cola. «Estoy bien», dijo Julián al ver la cara de su abuela. «Me tropecé cuando intenté subir sin ayuda». «¿Estás seguro?», preguntó Elvira, agachándose a revisar las manos del niño. «¿Te pudiste haber roto algo?» «No, abuela, solo me raspé, pero no me voy a rendir», respondió con una convicción que la dejó helada. La tensión bajó cuando vio que Julián se ponía de pie solo y, sin esperar ayuda, volvía a acariciar al caballo. «Un día me voy a subir sin caerme, ya verás». Esa noche, Elvira se sentó en la cama con una taza de café entre las manos. Miró el retrato enmarcado de su esposo en la pared y susurró: «No sé cómo lo hiciste, viejo, pero ese caballo sí que lo está ayudando». Pasaron los días y el cambio en Julián se volvió evidente. Se despertaba temprano, comía con apetito, ayudaba con las tareas del campo sin que nadie se lo pidiera. Ya no se quejaba, no se encerraba en su cuarto, no hablaba solo en susurros. Relámpago también parecía distinto. Caminaba más firme, levantaba la cabeza con más seguridad. Incluso algunos vecinos que pasaban por la finca se detenían a mirar, curiosos por cómo ese animal viejo ahora trotaba como si volviera a sentirse útil. Pero una tarde, mientras Julián recogía leña cerca del bosque, notó algo extraño. Marcas en el suelo, pisadas de botas que no eran de ellos, justo cerca del corral. Se agachó, tocó la tierra y sintió un escalofrío. Volvió corriendo a la casa. «Abuela, ¿has visto a alguien rondando la finca?». Elvira lo miró, seria. «¿Por qué?». «Hay huellas. Alguien estuvo cerca de Relámpago. Y no creo que sea por curiosidad». La mujer guardó silencio unos segundos, luego se levantó y cerró la puerta con seguro. «Entonces, ya no es solo burla, Julián, es amenaza». Y aunque ninguno lo dijo en voz alta, ambos entendieron que algo más grande empezaba a moverse en las sombras. Elvira estaba colgando las sábanas cuando lo vio aparecer. Don Ramiro bajaba por el camino de tierra montado en su caballo alazán, con sombrero de cuero, botas lustradas y esa expresión arrogante que no había cambiado en 40 años. Se detuvo frente a la cerca y ni siquiera se bajó del animal. «Doña Elvira, vine a hablarle», dijo sin saludar. Ella se limpió las manos en el delantal y lo enfrentó sin moverse. «Si viene a hablar, hable. Ese caballo viejo que tienen ahí está llamando la atención equivocada. Ya sabe que hay niños que se acercan por curiosidad. Un animal así no es seguro. Podría asustarse y hacerle daño a alguien. No quiero tener que reportarlo». Julián, que estaba acomodando leña cerca del corral, alcanzó a oír. Se quedó quieto, apretando un palo entre las manos. Elvira no parpadeó. «Relámpago no le ha hecho daño a nadie. Está en nuestra tierra, no en la suya». Ramiro bajó ligeramente la voz, como si intentara sonar comprensivo, pero su tono seguía cargado de amenaza. «Mire, yo sé que usted tiene derecho a hacer lo que quiera con su finca, pero no puede negar que esto ya es un problema. Y hay quienes están empezando a decir que usted ya no está para cuidar animales, ni para criar a un niño». Fue como un golpe seco en el pecho. Elvira se acercó un paso. Su voz no tembló, pero sus ojos ardían. «Y ahora resulta que le importa mi nieto». Ramiro tragó saliva. Por un instante pareció que iba a decir algo más, pero se contuvo. Dio media vuelta con el caballo. «No diga que no se lo advertí». Cuando se alejó, Julián corrió hacia su abuela. «¿Qué quiso decir con eso? ¿Van a quitarnos a Relámpago?». «No lo sé, mijo», dijo ella, acariciándole la cabeza. «Pero lo que sí sé es que ese hombre no olvida y tampoco perdona». «¿Perdonar qué?». Elvira guardó silencio, miró hacia el camino por donde se había ido Ramiro, como si viera algo más que su silueta. «Mucho antes de que tú nacieras, tu abuelo y Ramiro fueron amigos, muy cercanos, criados como hermanos casi. Pero cuando llegó la época dura, cuando hubo que pelear por la tierra, por el agua, tu abuelo eligió hacer lo correcto y Ramiro no. Y por eso nos odia, por eso y por algo más».
Julián la miró, esperando que siguiera, pero ella no dijo nada, solo suspiró y entró en la casa. Esa noche, Elvira buscó entre unas cajas viejas y sacó una libreta con tapas de cuero. En su interior, la letra de su esposo contaba historias de cosechas, de rutas por la montaña y de un caballo. No lo nombraba directamente, pero hablaba de él, como si fuera una sombra fiel que lo había acompañado en días de peligro. Volteó la página y encontró una nota doblada. La reconoció al instante. No la había visto en años. Si algo me pasa, cuida al caballo. Él sabe más de lo que yo podré contar, y algún día alguien va a necesitarlo para saber la verdad. Elvira cerró los ojos. El corazón le palpitaba con fuerza. Entonces sí hay algo más, susurró. Afuera, Julián dormía con la cabeza apoyada en el lomo de Relámpago. El animal, quieto como una estatua, lo vigilaba como si entendiera que algo se estaba por desatar, y que esta vez no se trataba solo de tierra o de orgullo, se trataba de una historia que el pueblo prefería olvidar, pero que ya no se podía esconder. El sol apenas asomaba sobre las montañas cuando Julián ya estaba en el corral, hablando en voz baja mientras le ajustaba la soga a Relámpago. Hoy sí nos vamos lejos, compadre. Vamos a ver si todavía quedan moras en el camino viejo, dijo con entusiasmo. El caballo movió las orejas, atento al tono alegre de su joven dueño. En poco tiempo, cruzaban la vereda de tierra, dejando atrás los ladridos de los perros y el rumor del pueblo. A cada paso, Julián sentía el aire fresco llenarle el pecho, como si con cada bocanada se deshiciera de las miradas pesadas y los comentarios crueles. Había algo en el campo, en el sonido de los grillos y el crujir de las ramas, que le hacía olvidar por un rato el miedo a perderlo todo. Mientras rodeaban una pequeña laguna, Julián bajó de un salto y dejó que Relámpago bebiera agua. Se sentó a la sombra de un guayabo y, sin buscarlo, notó que la montura del caballo estaba floja. Al intentar ajustarla, descubrió un compartimento pequeño, cosido con hilo grueso en el costado de la silla. Dentro, casi escondida, había una libreta de tapas oscuras, vieja y maltratada. Julián la abrió, intrigado. El papel estaba amarillento, pero la letra firme de su abuelo seguía ahí, hablando de cosechas, lluvias, problemas con los vecinos y de Relámpago. Algunas páginas estaban marcadas con tierra y había frases subrayadas: confía en él. Cuando todo parece perdido, te encuentra el camino. Sintió un escalofrío. ¿Por qué su abuelo escribiría algo así? ¿Qué caminos tenía que encontrar un caballo tan viejo? De regreso en la finca, Julián no pudo esperar. Corrió hacia la cocina, donde Elvira pelaba yuca en silencio. La luz entraba por la ventana y le daba un aire suave, casi irreal. «¡Abuela!», llamó con la libreta en alto. «Mira lo que encontré en la montura de Relámpago». Elvira lo miró sorprendida y dejó caer el cuchillo en la mesa. Tomó la libreta con manos temblorosas, como si fuera algo sagrado. «Esta es la letra de tu abuelo», murmuró, pasando las páginas despacio. Él nunca hablaba mucho de lo que pasó esos años. Julián se sentó a su lado, atento. Elvira le leyó en voz baja unas líneas sobre noches de miedo, caminos cerrados por la neblina y el caballo guiándolo entre la oscuridad. Era como escuchar una leyenda, pero era la historia de su familia. De pronto, Elvira se detuvo en una hoja doblada. Su respiración se volvió más lenta. Aquí habla de un día que Ramiro y él casi pierden la vida bajando por el río crecido. Dice que fue Relámpago el que los sacó de ahí y que después de eso ya nada fue igual. El silencio llenó la cocina. Julián la miró con asombro. ¿Por eso Ramiro nos odia? Quizá, pero también hay cosas que solo tu abuelo y él sabían. Secretos viejos, heridas que nunca cerraron. La tarde se fue tiñendo de naranja mientras Elvira hojeaba la libreta y Julián pensaba en todo lo que aún desconocía de su propia familia. El caballo, mientras tanto, pastaba tranquilo en el patio, ajeno a la carga de historias y promesas que llevaba encima. Esa noche, Elvira guardó la libreta bajo su almohada.
Antes de dormir, fue a la puerta y miró a Julián acostado junto a Relámpago, riéndose bajito de algo que solo ellos compartían. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que los recuerdos dolían menos y que tal vez el futuro no estaba del todo perdido. El pueblo entero parecía un rumor. Las voces corrían de una esquina a otra, rebotando entre el kiosco, la carnicería y el puesto de flores de doña Mercedes. Esa mañana, Ramiro apareció en la plaza, acompañado del inspector municipal. Caminaba con el pecho inflado, la mirada fría, como quien está seguro de tener la razón. Se plantó frente a todos, esperando que el murmullo bajara. «Quiero que escuchen bien», dijo levantando la voz para que no hubiera dudas. «Ese caballo viejo que tiene la familia de Elvira es un peligro. Ayer mi nieta casi se cae porque el animal se asustó y corrió hacia la cerca. No podemos esperar a que pase una desgracia». Un silencio incómodo se apoderó del lugar. Elvira, que había ido a comprar pan, apretó la bolsa con fuerza y sintió que la sangre se le subía a la cara. No tardó en responder. «Eso no es cierto, Ramiro. Tu nieta estuvo jugando cerca del corral y se asustó porque le gritaste». Relámpago no atacó a nadie. El inspector incómodo trató de poner orden. «Vamos a revisar el caso, pero necesitamos que el animal no salga de la finca hasta que resolvamos. Si hay riesgo para los niños, habrá que retirarlo del pueblo». Algunos vecinos murmuraron de inmediato, algunos a favor, otros en contra. Don Lucho, que siempre defendía a Elvira, habló fuerte. «Ese caballo nunca ha hecho daño. El problema es que aquí hay gente que no olvida viejas broncas». La señora Celina, en cambio, levantó la mano. «Pero tampoco podemos poner en peligro a los niños, doña Elvira. Ya vio lo que pasó con la nieta de Ramiro». Elvira miró a Julián, que la esperaba junto a la puerta de la panadería, con los ojos grandes y llenos de miedo. No hacía falta decir nada. Sabía que ahora el pueblo estaba dividido. Por primera vez, sentía que no solo peleaba por un caballo, sino por su propio lugar en la comunidad. La noticia se regó como pólvora. En la escuela, algunos niños empezaron a evitar a Julián. Otros, más valientes, le decían que él no tenía la culpa. Julián intentaba aguantar, pero cada comentario era una gota más en el vaso. En la tarde, de vuelta en casa, Julián se soltó. «¿Por qué todos nos odian, abuela?», preguntó con la voz quebrada. «Yo no quiero perder a Relámpago, no tenemos a nadie más». Elvira se agachó para quedar a su altura. Le tomó las manos, sintiendo la tristeza mezclada con rabia en los ojos del niño. «No todos, mijo. Aquí hay gente buena, solo que cuando alguien como Ramiro habla, muchos prefieren no meterse en problemas». Julián miró hacia el corral, donde Relámpago comía tranquilo, ajeno al escándalo. «¿Y si se lo llevan? ¿Qué vamos a hacer?». Elvira no respondió. Por dentro, sentía el miedo de perder algo más, como si la vida siempre le arrebatara lo poco que conseguía. Al caer la noche, escuchó pasos en el camino. Era don Lucho, que venía con una linterna y voz decidida. «No está sola, Elvira. Si Ramiro quiere hacer las cosas por la mala, va a tener que pasar por varios de nosotros». Por primera vez en días, la esperanza se coló en la casa, aunque fuera chiquita. Pero Elvira sabía que lo que venía sería una pelea larga, porque en ese pueblo las heridas viejas nunca cicatrizaban fácil. Y esta vez, el futuro de Julián y Relámpago dependía de todos, no solo de ella. Elvira se apresuró por la vereda con el corazón apretado. El ambiente del pueblo estaba cargado, como si la tensión se pegara en el aire y no dejara respirar a nadie. Iba a comprar velas y arroz, pero en realidad buscaba un poco de paz fuera de la casa. Al llegar a la tienda de doña Teresa, encontró a la anciana sentada junto al mostrador, moviendo despacio sus manos arrugadas entre frascos de caramelos y botellas de aguardiente. Doña Teresa era de esas personas que recordaban todo, incluso lo que nadie quería nombrar. «¿Ya supo lo del caballo, Teresa?», preguntó Elvira, fingiendo desinterés.
La anciana la miró por encima de los lentes, con ese gesto de quien sabe mucho más de lo que dice. Mi hija, ese animal ha dado más vueltas en este pueblo que la campana de la iglesia, dijo en voz baja. Yo me acuerdo bien, aunque algunos se hagan los olvidadizos. Elvira se detuvo intrigada. ¿A qué se refiere? Doña Teresa guardó silencio un segundo, asegurándose de que nadie más escuchara. Bajó la voz, casi en susurro. Ese caballo no siempre fue tuyo, ni de tu esposo. En los años del deslave, cuando se cayó el puente y la mitad del pueblo quedó aislado, fue ese animal el que cruzó la barranca para llevar medicinas y avisos. Nadie quería arriesgarse, pero tu esposo sí, y Ramiro también. No me extraña que ahora le tenga tanta tirria al caballo, porque le recuerda cosas que prefiere enterrar. Elvira sintió un escalofrío en la espalda. Recordaba las historias del deslave, pero nadie le había contado que Relámpago había sido parte de eso. ¿Y por qué nadie habla de eso, Teresa? La anciana suspiró, con la mirada perdida. Porque después de esa tragedia hubo peleas fuertes. Hubo quienes culparon a otros y algunos no sobrevivieron. Los que quedamos preferimos callar. Pero ese caballo, si pudiera hablar, te contaría cosas que harían temblar a más de uno. Elvira agradeció en silencio y salió de la tienda con la mente hecha un lío. Mientras regresaba a casa, repasaba cada palabra. ¿Por eso Ramiro lo quiere fuera? ¿Por qué le recuerda lo que pasó en el deslave? Al entrar a la finca, vio a Julián sentado junto a Relámpago, leyéndole en voz baja de la libreta del abuelo. Esa imagen le removió algo por dentro. El pasado y el presente entrelazados en un niño y un animal. Esa noche, mientras preparaba la cena, Elvira le preguntó a Julián, ¿te has sentido raro cuando estás con Relámpago? ¿Como si él supiera algo que nosotros no? Julián levantó la vista, sorprendido. A veces sí, abuela. Es como si me entendiera, o como si estuviera esperando que pase algo. Elvira se quedó callada, observando cómo la llama de la estufa bailaba con el viento que entraba por la ventana. No pegó el ojo esa noche. Se quedó pensando en las palabras de Teresa, en la libreta, en Ramiro y en el deslave. La sospecha le crecía por dentro. Tal vez el verdadero regalo no era solo el caballo, sino la verdad que traía consigo. Afuera, bajo el cielo estrellado, Relámpago movió la cabeza y soltó un resoplido, como si sintiera que algo finalmente estaba por salir a la luz. Esa tarde, Elvira no encontró paz ni en el café ni en la brisa. Sentía que algo la llamaba, un rumor lejano que le revolvía el pecho. Esperó a que Julián se fuera a la casa de su amigo Matías antes de cruzar el patio rumbo al establo. Entró con paso firme, aunque por dentro el corazón le latía a toda velocidad. El establo olía a heno, tierra húmeda y madera vieja. Entre los trastos, Elvira revisó la montura de Relámpago, buscando respuestas a medias. A un lado, notó una tabla floja cerca del comedero. Se agachó y con esfuerzo la retiró. Detrás, casi escondida, había una caja de lata cubierta de polvo y telarañas. Elvira la tomó, limpiando la tapa con la manga del delantal. Dentro, encontró algunas monedas antiguas, 2 botones de camisa y una fotografía arrugada y amarillenta. La sostuvo con cuidado. Era una imagen tomada años atrás, su esposo Ramiro y Relámpago, los 3 de pie, cubiertos de barro hasta las rodillas. Los hombres tenían el rostro serio, pero había una mirada compartida, una complicidad que ya no existía. De fondo, se veía el río crecido, la tierra desbordada y un grupo de niños asustados a lo lejos. Elvira sintió el pecho apretado. Recordaba ese día, aunque los detalles siempre habían estado borrosos. Sabía que fue durante el deslave cuando la tragedia partió al pueblo en 2. Lo que no sabía, lo que nadie le había dicho, era que Ramiro y su esposo estuvieron juntos en el rescate. Volteó la fotografía y vio una frase escrita a mano, con la letra de su esposo. No todos volverán igual, pero no podíamos dejar de intentarlo. Elvira se sentó en el suelo de tierra, con la espalda apoyada contra la pared de madera.
Ahora todo comenzaba a encajar. Las peleas después del deslave, el silencio de Ramiro, el rechazo hacia el caballo, la desconfianza con su familia. No era solo envidia ni rencor, era culpa, miedo o quizá vergüenza de algo que pasó ese día. Sintió que el aire se le iba, pero antes de que las lágrimas asomaran, escuchó pasos afuera. Era Julián, que regresaba corriendo. ¡Abuela! ¡Abuela!, gritó desde la puerta. Relámpago estaba inquieto, casi rompe la cerca. ¿Encontraste algo? Elvira escondió la caja a un lado, pero sostuvo la foto frente a Julián. Ven, mijo, mira esto. El niño se sentó junto a ella, curioso. ¿Quiénes son? Tu abuelo y don Ramiro. Y ahí está Relámpago. Ese día salvaron vidas, pero también pasó algo que cambió todo. Yo creo que este caballo sabe más de lo que imaginamos. Julián estudió la foto y, por primera vez, sintió que el animal viejo a su lado era parte de una historia mucho más grande, de secretos que el pueblo se empeñaba en callar. Elvira guardó la fotografía y la caja bajo el piso del establo. Cuando salió, la brisa del atardecer le rozó el rostro. Entendió que lo que había empezado como un simple regalo de cumpleaños se estaba transformando en la llave para entender el pasado y, tal vez, para sanar heridas que nunca cicatrizaron. A lo lejos, Relámpago soltó un relincho grave, como si aprobara en silencio que, por fin, alguien estuviera dispuesto a escuchar la verdad. El aviso llegó una mañana, clavado en la puerta como una sentencia. La municipalidad exigía retirar a Relámpago antes de una semana, a menos que demostraran que el caballo no representaba peligro para el pueblo. Era una hoja impresa y sellada, pero Elvira sintió que pesaba como una losa de cemento. Julián leyó el aviso con el ceño fruncido. Lo rompió en pedazos, pero la rabia no se fue. No es justo, abuela. Nunca ha hecho daño, nunca. ¿Por qué no vienen a verlo antes de juzgarlo? Elvira respiró hondo, sin soltar el temblor en las manos. Porque a veces es más fácil creer un chisme que enfrentarse a la verdad, mijo. No tardó en llegar el primer funcionario, acompañado por Ramiro y dos vecinos. Llevaban papeles, una libreta y caras de pocos amigos. Venimos a revisar al animal. Tienen hasta el viernes para presentar pruebas de que es seguro. Si no, nos lo llevamos, dijo el funcionario, sin siquiera mirar a Julián. El niño se paró firme frente al corral. Relámpago no es peligroso. Yo cuido de él todos los días. Lo monto, lo cepillo. Jamás ha hecho daño. Ramiro se cruzó de brazos con media sonrisa. Un día lo hará. Los animales viejos se vuelven impredecibles. La tensión se sentía como un hilo apretado. Elvira le dirigió una mirada que era mitad súplica, mitad reto. Déjelo mostrarles, Julián. Este es el momento. Julián tragó saliva, llamó a Relámpago y con movimientos lentos le colocó la silla. Hizo que el caballo diera la vuelta por el corral, lo hizo responder a sus órdenes, hasta le pidió que se detuviera junto a la cerca para que una niña del pueblo pudiera acariciarlo. Todo fue en silencio, pero los ojos de todos seguían cada detalle. Elvira observaba con el corazón en la garganta. Sabía que no solo se jugaban la permanencia del caballo, sino también la dignidad de su familia. ¿Lo ven?, dijo Julián al borde del llanto. Es noble, es tranquilo, solo quiere estar con nosotros. El funcionario tomó notas y murmuró que regresarían al día siguiente, después de consultar con un veterinario. Esa tarde, varios vecinos se acercaron a la finca. Don Lucho llevó pan y la señora Celina dejó frutas en la puerta, como pidiendo perdón por la duda. Hubo quienes ofrecieron firmar una carta, otros solo miraban de lejos, esperando no tener que escoger un bando. Ya de noche, Julián se sentó junto a su abuela en el corredor. ¿Y si igual se lo llevan, abuela? ¿Y si no sirve de nada? Elvira pasó el brazo sobre sus hombros, buscando palabras que no sonaran a consuelo vacío. Cuando uno pelea por lo que ama, a veces pierde. Pero al menos puede decir que no se rindió, y eso nadie te lo quita, Julián.
El niño se limpió las lágrimas y después de un rato se levantó decidido. Mañana, cuando venga el veterinario, quiero estar ahí. Quiero que vean lo que vale Relámpago, aunque seamos los únicos que lo crean. Elvira lo miró y supo sin decirlo que había algo en Julián que el miedo nunca podría vencer. Esa mezcla de coraje y amor, la misma que años atrás había salvado al pueblo de la oscuridad. La misma que, quizá, ahora podía salvarlos a ellos. El reloj en la pared marcaba las 11 cuando por fin se fueron a dormir. Afuera, Relámpago resopló tranquilo bajo las estrellas, como si entendiera que todo, una vez más, dependía de un día más. El calor se sentía espeso esa tarde, como si el aire estuviera a punto de reventar. Julián, aprovechando la tregua en los problemas, decidió sacar a Relámpago a pasear cerca del río, donde el verde era más intenso y el agua corría limpia entre las piedras. No sospechaba que la tormenta acechaba detrás de las montañas. Mientras avanzaban despacio, el viento empezó a cambiar. Primero fue una brisa, luego ráfagas fuertes que sacudieron los árboles. Julián miró el cielo. Nubes negras, apretadas, avanzaban rápido. Un trueno retumbó y en segundos la lluvia cayó de golpe, gruesa y fría. ¡Vamos, Relámpago!, gritó buscando refugio bajo un árbol grande. Esto no va a durar mucho, pero la lluvia se intensificó. El río, que a veces era apenas un hilo de agua, empezó a crecer y a rugir. El lodo se volvía resbaloso bajo sus botas. Justo entonces, entre el estruendo, Julián escuchó un grito que le heló la sangre. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Giró la cabeza y, a lo lejos, vio a Tomás, el hijo menor de la señora Celina, luchando por no ser arrastrado por la corriente. El niño intentaba agarrarse a una rama, pero el agua lo sacudía con violencia. Julián no pensó dos veces. Se subió a Relámpago, que ya olfateaba el peligro y movía las orejas inquieto. «¡Vamos, viejo! ¡Tenemos que ayudarlo!». Relámpago se lanzó al río sin dudar. Julián apenas podía controlar el temblor en las manos, pero el caballo avanzó firme entre el agua, tanteando cada paso. El río los empujaba, el lodo se deshacía bajo las patas, pero Julián confiaba en el animal como nunca antes. Al llegar junto a Tomás, Julián estiró el brazo. «¡Agarra la soga! ¡Rápido!». El niño, aterrado, apenas logró asirse de la cuerda que Julián le lanzó. Relámpago giró con fuerza luchando contra la corriente. Hubo un momento en que pareció que todos iban a caer, pero el caballo se plantó, temblando, y tiró hacia la orilla. Los segundos se hicieron eternos. El barro salpicaba, el agua subía cada vez más. Cuando por fin pisaron tierra firme, Tomás se soltó de la cuerda y se echó a llorar abrazando a Julián. «Gracias, pensé que me iba a ahogar». Julián también temblaba, no sabía si de frío o de miedo. Bajó del caballo y se arrodilló en el lodo, abrazando al niño. Relámpago resopló, agotado pero de pie, con los costados mojados y el pelaje pegado al cuerpo. Parecía saber que lo había logrado. La tormenta amainó tan rápido como había llegado. Julián y Tomás, empapados y llenos de barro, caminaron juntos de regreso al pueblo, guiando a Relámpago. En el camino, los primeros vecinos se asomaron, alarmados por el griterío. Cuando la señora Celina vio a su hijo, corrió a abrazarlo entre lágrimas, sin preguntar cómo había sucedido todo, pero pronto la historia se regó como pólvora. Relámpago, el caballo viejo, había salvado una vida. Esa noche, en la finca, Elvira escuchó a Julián contar lo ocurrido. Mientras lo escuchaba, supo que, a partir de ese día, el pueblo ya no vería igual ni a su nieto ni al animal, porque había cosas que ni las tormentas podían arrastrar: el valor, la confianza y una segunda oportunidad. ¿Puede un caballo viejo cambiar el destino de un pueblo? ¿Qué pasó en realidad la tarde en que Relámpago desafió al río y la muerte? Si alguna vez creíste que los héroes siempre tienen capa, hoy vas a descubrir que a veces llevan cicatrices, pelo canoso y un corazón que nunca se rinde. Amaneció con rumores en cada esquina.
El mercado se llenó antes de lo habitual y hasta los más escépticos buscaban a Julián o a Elvira, ansiosos por escuchar la historia de primera mano. La señora Celina no dejaba de llorar y abrazar a Tomás, repitiendo a todos los que se acercaban que su hijo estaba vivo por un milagro y por ese caballo que todos despreciaban. «¿Así que fue el relámpago el que se lanzó al agua?», preguntó don Lucho mientras se formaba una pequeña multitud alrededor del corral. «Yo lo vi, don Lucho, yo lo vi. Nadie más se atrevió», insistía Matías, el mejor amigo de Julián. Hasta los que nunca daban crédito a nada ajeno se acercaban de reojo, queriendo ver al caballo. Relámpago, aún cansado y con las patas embarradas, miraba a todos con su calma imperturbable. En la escuela, Julián pasó de ser el niño del caballo viejo a ser el héroe del día. Los niños se le acercaban para preguntarle cómo había hecho, si tuvo miedo, si de verdad el caballo lo obedecía. Julián respondía con sencillez, evitando adornos. «No fui yo, fue Relámpago. Él supo lo que hacer». Afuera de la tienda, Elvira se topó con Ramiro, quien la miró largo rato sin decir palabra. Ella, por primera vez, sostuvo la mirada sin agachar la cabeza. Supo que, después de lo sucedido, algo había cambiado. No solo para ellos, sino para todo el pueblo. Ya por la tarde, cuando el calor bajaba y los pájaros regresaban a los árboles, una mujer que casi nunca salía de su casa se presentó en la finca. Era doña Lucía, la más anciana del pueblo, la que había visto pasar generaciones y guardaba secretos como si fueran reliquias. Se acercó despacio, apoyada en su bastón, y llamó a Elvira con un tono que mezclaba urgencia y nostalgia. «Tengo que contarte algo», dijo sin rodeos. «Yo estuve ahí la noche del deslave, cuando tu esposo y Ramiro cruzaron el río jugándose la vida». Julián se acercó, curioso. Elvira la invitó a pasar al corredor, donde el aire fresco ayudaba a pensar mejor. Doña Lucía sostuvo la mano de Elvira con fuerza inesperada. «Tu esposo no solo fue valiente, Elvira. Él salvó a mi nieto, a 2 niños más y a un hombre herido. Todo el pueblo se acuerda de las casas caídas, del lodo, pero pocos quieren recordar quién fue el que se metió primero al río». «¿Y Ramiro?», preguntó Julián bajito. La señora cerró los ojos, como si ese recuerdo le doliera. «Ramiro ayudó, sí, pero cuando la corriente lo jaló, fue tu abuelo, montado en ese mismo caballo, quien volvió por él y lo sacó, medio inconsciente. Si Relámpago no hubiera estado ahí, varios habrían muerto esa noche». Elvira sintió que algo se acomodaba dentro de ella, como si por fin una pieza encajara. Miró a Julián y le acarició la cabeza. «Ahora entiendo por qué mi viejo nunca soltó a ese animal». La historia no tardó en volverse leyenda. Los niños inventaban canciones sobre Relámpago y Julián. Don Lucho convenció a varios vecinos para limpiar la plaza en honor al caballo y proponer un pequeño homenaje. Hasta la señora Celina, antes tan temerosa, llevó flores a la cerca del corral. Ramiro, en cambio, no apareció en todo el día. Algunos decían que estaba enfermo, otros que no soportaba ver cómo el pueblo de pronto había cambiado de bando. Pero en el fondo, Elvira intuía que había algo más. Vergüenza, tal vez, o el peso de una historia que lo perseguía en silencio. Esa noche, mientras la luna se reflejaba en los charcos del camino, Julián se sentó junto a Relámpago, acariciándole el cuello. El caballo cerró los ojos, como si disfrutara el silencio. «Tú sabías que eres un héroe, viejo», susurró Julián. «Gracias por salvar a Tomás y por quedarte conmigo, aunque nadie más creyera». Elvira los observó desde la ventana, sintiendo en el pecho una mezcla de alivio y miedo por lo que vendría. Sabía que las cosas en el pueblo estaban cambiando, pero también que los secretos nunca desaparecen del todo, solo esperan el momento exacto para salir a la luz. A la mañana siguiente, cuando Elvira creyó que por fin podrían vivir tranquilos, apareció una carta anónima bajo la puerta. «Ese caballo tiene cuentas pendientes. No olviden lo que pasó aquella noche.
Elvira la apretó con rabia y temor. Julián la encontró temblando en la cocina. ¿Quién podría seguir odiando tanto, abuela? Ella lo abrazó, más fuerte que nunca. Alguien que no sabe perdonar, mijo, pero nosotros no vamos a vivir con miedo. Ese día, Elvira decidió no callar más. Tomó la fotografía vieja, la libreta de su esposo y salió al pueblo, dispuesta a que todos supieran la verdad. Sabía que el pasado pesaba, pero también que el coraje, tarde o temprano, puede cambiarlo todo. La historia de Relámpago, el caballo despreciado, estaba lejos de terminar. Apenas comenzaba a mostrarle al pueblo que los verdaderos héroes, a veces, galopan en silencio. Elvira había decidido que no podía guardar más secretos. Se paró en la plaza con la libreta y la foto en las manos, rodeada de vecinos curiosos y algunos desconfiados. Julián, nervioso, se paró a su lado, sin soltar la rienda de Relámpago. Entre la multitud, Ramiro apareció. Iba solo, más encorvado de lo habitual y con la cara marcada por el insomnio. Nadie habló. Todos sabían que el momento era de él. Ramiro respiró hondo, buscando palabras que se le atoraban en la garganta. Yo sé por qué muchos de ustedes desconfían de este caballo y de la familia de Elvira, y es hora de que sepan la verdad, dijo con la voz rota. Elvira se quedó quieta. No era fácil ver al hombre que durante años había sido su enemigo, parado ahí, temblando frente a todos. Ramiro tomó la fotografía de manos de Elvira, la levantó y la mostró a los presentes. Sí, es cierto, Relámpago y yo cruzamos el río aquella noche, pero no fue por mi valor. Fue porque el esposo de Elvira no me dejó quedarme atrás. Yo sentí miedo. No me avergüenza decirlo porque fue la verdad. Los murmullos se extendieron. Nadie se esperaba esa confesión, menos viniendo de Ramiro. Él me salvó la vida, siguió Ramiro. Pero nunca lo admití porque me dolía aceptar que no fui el héroe. Por eso, durante todos estos años, no quise ver ese caballo cerca. Me recordaba que a veces el coraje lo tienen otros, y uno solo es testigo. La tensión en la plaza era densa, pero poco a poco fue cambiando. Los vecinos escuchaban atentos, algunos con lágrimas contenidas. La señora Lucía, la misma que había hablado con Elvira, levantó la voz para todos. Tu esposo, Elvira, no solo salvó a Ramiro, salvó a media docena de personas y nunca lo fue contando. Relámpago cruzó la barranca 3 veces esa noche, con el río al cuello, porque confiaba en su jinete. Elvira apretó la libreta entre las manos y por primera vez se permitió llorar sin vergüenza. Julián la abrazó fuerte, sintiendo cómo esa carga vieja por fin se soltaba de su familia. En medio de la multitud, la señora Celina habló. Perdónanos, Elvira. Nosotros debimos preguntar, escuchar, no solo juzgar. Ramiro bajó la cabeza. Yo soy el primero que debería pedir perdón. Las palabras flotaron en el aire, más pesadas que cualquier otra confesión. Y si tienen que culpar a alguien por todos estos años de rencor, que sea a mí, no al caballo, no a Julián, ni a Elvira. Una especie de alivio recorrió la plaza. La gente se acercó, algunos dándole palmaditas a Relámpago, otros pidiéndole a Julián que les contara más sobre el caballo. Alguien propuso, entre risas y lágrimas, que ese animal tenía que quedarse para siempre en el pueblo. El inspector municipal, presente entre la multitud, miró a Ramiro y a Elvira. No hay ninguna razón para que ese caballo se vaya. Es más, creo que es justo que se quede aquí y que todos sepan lo que realmente pasó. De inmediato, don Lucho, siempre entusiasta, tomó la palabra. Yo propongo que hagamos una placa, algo que recuerde esa noche y el valor de quienes no dudaron en salvarnos. Todos estuvieron de acuerdo. Hasta los más escépticos cambiaron de actitud. En ese momento, Relámpago era mucho más que un viejo caballo. Era símbolo de memoria, valor y reconciliación. Ya en casa, Elvira y Julián no pudieron dormir. Salieron al corral bajo el cielo estrellado. Relámpago tranquilo los esperaba. ¿Y ahora qué va a pasar, abuela?, preguntó Julián. Elvira lo miró con ternura.
Ahora nos toca sanar, a todos, porque los secretos duelen, pero también pueden enseñarnos a no volver a cometer los mismos errores. En ese silencio, la puerta de la finca crujió. Era Ramiro, solo, con un sobre en la mano. «Vine a dejar esto», dijo, entregándole a Elvira una carta vieja nunca abierta. «Es de tu esposo. Me la dio aquella noche y nunca tuve el valor de leerla ni de entregártela». Elvira la recibió con el corazón acelerado. La leyó en voz baja, con Julián y Ramiro atentos. Era una carta de despedida y agradecimiento, una confesión de gratitud y perdón, escrita justo antes del deslave. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Elvira y por primera vez Ramiro también lloró, no por vergüenza, sino por el alivio de soltar lo que tanto tiempo le pesó. En ese instante, el pasado dejó de ser una carga. Relámpago, viejo y cansado, sacudió la cabeza como si diera su bendición. El pueblo, por fin, tenía una historia verdadera que contar y una herida menos que esconder. Elvira estaba preparando café cuando escuchó que tocaban la puerta. Eran dos hombres vestidos de ciudad, de esos que nunca se ven por el pueblo. Se presentaron con sonrisas de compromiso y palabras suaves. «Venimos de la capital», nos contaron la historia de Relámpago, y creemos que podría ser parte de una exposición sobre animales legendarios de la región. «Hay un buen pago para usted, doña Elvira», explicó uno de ellos, deslizando un sobre grueso sobre la mesa. Elvira no tocó el sobre, solo lo miró, tratando de entender si aquello era una bendición o una nueva prueba. Los hombres insistieron. La exposición traería prestigio, dinero, incluso la promesa de que el caballo viviría como rey. Julián, que escuchó la conversación desde el pasillo, se quedó petrificado. La idea de perder a Relámpago, ahora que al fin el pueblo lo respetaba, le apretó el pecho. No quiso interrumpir, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Elvira pidió tiempo para pensar. Los hombres dejaron el sobre y se marcharon, seguros de que nadie podría rechazar esa cantidad de dinero. Cuando Julián la enfrentó en la cocina, no supo cómo preguntar. «¿Te lo vas a llevar, abuela? ¿Lo vas a vender?» Elvira bajó la mirada, luchando entre lo que era correcto y lo que sentía. En menos de una tarde, la noticia se regó por todo el pueblo. Algunos vecinos opinaban que Elvira debía aceptar. El dinero podía asegurar la educación de Julián, mejorar la casa, darles una vida sin apuros. Don Lucho fue el primero en llegar. «Piensa en tu nieto, Elvira. Relámpago ya hizo mucho, pero no va a durar para siempre». Otros, como la señora Celina, tenían otra visión. «Ese animal unió al pueblo, Elvira. Es símbolo de esperanza. No es justo que lo usen solo para ganar fama en la ciudad». Julián se mantuvo en silencio todo el día. No comió, no fue a la escuela, ni se acercó al corral. Solo miraba desde lejos, esperando que su abuela tomara una decisión. Por la noche, Elvira se sentó en la cama, con el sobre de dinero en las manos. Pensaba en todo lo que podría comprar, en el futuro de Julián, pero cada vez que imaginaba la finca sin Relámpago, sentía un hueco en el alma. Antes de dormir, Julián entró al cuarto con pasos inseguros. «Abuela, si quieres venderlo está bien, pero déjame despedirme de él». Elvira vio el dolor en los ojos del niño, un dolor que no venía de un berrinche, sino de ese tipo de heridas que tardan años en cerrar. Julián salió al corral, bajo la luz fría de la luna. Se abrazó al cuello de Relámpago, que lo recibió con un relincho suave, casi como si supiera lo que estaba en juego. «Gracias por todo, viejo», susurró Julián. «Yo no quiero que te vayas, pero si es para que vivas mejor, te lo juro, voy a estar bien». Elvira observó la escena desde la puerta. No pudo contener las lágrimas al ver la entrega de su nieto, la madurez en su voz. En ese momento, la respuesta apareció clara en su corazón. A la mañana siguiente, Elvira tomó el sobre y fue a buscar a los hombres de la capital, que esperaban en la fonda del pueblo. «Agradezco la oferta, señores, pero Relámpago se queda aquí. Aquí es donde hizo historia, donde es querido y donde debe terminar sus días». Los hombres se sorprendieron, intentaron insistir, pero Elvira se mantuvo firme.
El dinero va y viene, pero lo que le dejas al corazón de un niño no se olvida nunca. La noticia corrió de nuevo, pero esta vez el pueblo celebró la decisión. Julián corrió hacia su abuela y la abrazó, fuerte, como si con ese gesto le devolviera el sentido a todo lo perdido y a todo lo ganado. Relámpago, tranquilo, se acercó al cerco y dejó que los niños lo acariciaran. El sol brilló más fuerte ese día en la finca y hasta los pájaros parecían cantar más alto. Elvira supo en lo más profundo que había hecho lo correcto. Porque hay riquezas que no se pueden contar en billetes y hay promesas que solo se cumplen con el alma. El pueblo amaneció con aire distinto. El rumor de la decisión de Elvira había dejado una estela de respeto y por primera vez en mucho tiempo se sentía que algo se estaba arreglando en lo profundo del corazón de la comunidad. Doña Celina, que siempre había sido reservada, llegó temprano a la plaza con un pastel de plátano. Se acercó a Elvira, le tomó la mano y delante de todos dijo con voz temblorosa: «Me equivoqué contigo, Elvira, y con Julián. Lo juzgué sin preguntar, sin escuchar. Perdón por no confiar y por dejarme llevar por el miedo». Unos segundos después, don Lucho se sumó, quitándose el sombrero como si estuviera frente a la Virgen. A veces uno piensa que sabe todo y solo termina metiendo la pata. Gracias por enseñarnos a ser mejores. Elvira, conmovida, sintió cómo las palabras que tanto había esperado ahora la aliviaban, una tras otra. Julián, a su lado, la miraba con orgullo. De pronto, entre el murmullo de los vecinos, apareció Ramiro. Caminó lento, arrastrando los pies, hasta quedar frente a todos. El silencio se hizo espeso. Ramiro respiró hondo, clavando la mirada en Elvira y luego en Julián. Nunca creí que me iba a atrever a decir esto aquí, pero la verdad es que fallé como amigo y como vecino. Guardé resentimiento cuando debí agradecer. Y les hice daño a ustedes y al pueblo. Un suspiro recorrió la plaza. Si mi disculpa puede aliviar aunque sea un poco, aquí está. Lo siento, Elvira. Lo siento, Julián. Lo siento, Relámpago. Julián apretó la mano de su abuela. Elvira, con lágrimas discretas, asintió en silencio. En ese ambiente de reconciliación, don Lucho tomó la palabra desde la banca de la plaza. Creo que ya es hora de hacer lo que debimos desde hace años. Rendir homenaje a quien lo merece. Propongo que levantemos una placa para el abuelo de Julián, para Relámpago y para todos los que alguna vez ayudaron en la tragedia. El pueblo entero asintió. La señora Teresa, emocionada, sugirió que sea en la plaza, para que todos recuerden que aquí también hay valentía y corazón. Rápidamente niños y adultos se pusieron manos a la obra. Unos limpiaban el terreno, otros recolectaban flores silvestres y fotografías viejas. Hasta Ramiro, con manos temblorosas pero sinceras, ayudó a lijar la madera para el letrero. La noticia del homenaje corrió como pólvora, pero ahora nadie criticaba, todos sumaban. Elvira se dejó llevar por el cariño de la gente y por primera vez se permitió reír abiertamente. El gran día llegó. El pueblo se reunió bajo el laurel más viejo de la plaza. Una mesa sencilla, flores, la foto recuperada de aquel día del deslave y Relámpago, ya bañado y con la crin peinada, como símbolo vivo del valor de los suyos. Don Lucho habló primero, recordando la noche de la avalancha. La señora Lucía relató cómo el esposo de Elvira y Ramiro arriesgaron la vida y cómo Relámpago se convirtió en leyenda. Cuando Elvira tomó la palabra, su voz era suave, pero firme. La vida nos enseña con dolor y con esperanza. Mi esposo siempre dijo que la valentía es ayudar sin esperar nada a cambio. Gracias, pueblo, por recordarlo y por enseñarnos que aún podemos ser mejores. Ramiro, con la voz entrecortada, cerró la ceremonia. Hoy honramos a un hombre bueno, a un caballo valiente y también, espero, la capacidad de perdonar y volver a empezar. Julián se acercó a Relámpago, lo abrazó fuerte y sintió que, al fin, todo el pueblo estaba unido por algo más que viejas heridas.
Al terminar el homenaje, niños y adultos hicieron fila para acariciar a Relámpago y escuchar la historia de sus hazañas. Por la tarde, algunos jóvenes propusieron organizar paseos y talleres en la finca de Elvira para que la historia de su familia no se olvidara nunca. Elvira y Julián, sentados a la sombra, miraron cómo el pueblo conversaba, reía y hasta lloraba recordando el pasado. Sintieron que, aunque la vida nunca es fácil, ahora tenían un motivo para soñar juntos. El sol se ocultaba detrás de los cerros, pero en el pueblo brillaba una luz nueva. No era la luz de la fama ni del dinero, sino la de la reconciliación, la memoria y el amor sencillo. Y así, mientras Relámpago pastaba tranquilo en el centro de la plaza, Elvira comprendió que a veces un corazón humilde puede cambiarlo todo, incluso el destino de un pueblo entero. Elvira despertó con la primera luz del día, aún emocionada por el homenaje. La casa parecía más grande, como si el peso de los años se hubiera aligerado con los abrazos y las palabras del pueblo. Julián ya estaba en el corral, conversando con Relámpago, pero ella tenía la mente en otro lado. Mientras preparaba café, miró alrededor. La vieja silla de montar, la libreta de su esposo, la fotografía enmarcada recién colgada junto a la puerta. Cada objeto guardaba una historia, un secreto, una enseñanza. Se preguntó cuántas familias más tendrían recuerdos así, desperdigados, escondidos en cajas o simplemente olvidados. De pronto, una chispa encendió su interior. ¿Y si la finca, en vez de ser solo su casa, se convertía en un lugar para todos? Un sitio donde las memorias del pueblo pudieran vivir y enseñarle a los más jóvenes lo que un día los hizo resistir. Esa misma tarde reunió valor y le contó la idea a Julián. ¿Y si hacemos un museo aquí en la casa? Pero no de esos fríos, de ciudad. Uno para el pueblo, donde cada quien traiga sus recuerdos, fotos, herramientas, hasta cartas. Y por supuesto, donde Relámpago sea el invitado principal. Julián la miró, primero asombrado, luego ilusionado. «Sería increíble, abuela». Así nadie va a olvidar nunca lo que pasó, ni lo valiente que fue Relámpago. Elvira sonrió, sintiendo por primera vez que el futuro era algo que podía moldearse con las manos. No tardaron en correr la voz. Al principio, algunos dudaron, pensando que sería demasiado trabajo, o que a nadie le interesaría donar sus cosas viejas. Pero la emoción de Julián y la determinación de Elvira contagiaron hasta a los más escépticos. Los niños llegaron con caracoles, piedras de río y fotos de sus abuelos. Don Lucho ofreció herramientas de arado. La señora Teresa trajo una manta tejida por su madre durante la guerra. Hasta Ramiro, en un gesto inesperado, donó la medalla que su padre recibió tras la tragedia del deslave. Para que nadie olvide lo que significa tener valor y también para aprender a pedir perdón, dijo, al entregar la medalla con manos firmes. Pero no todo fue fácil. Hubo quienes se resistieron, temiendo que abrir la finca trajera problemas o envidias. Una tarde, Elvira encontró la cerca dañada y algunas huellas de botas alrededor del corral. No dijo nada, pero apretó el paso para terminar el pequeño salón que sería el inicio del museo. Los días se llenaron de actividad: limpiar, acomodar, pintar, recibir visitantes curiosos. Julián, con el entusiasmo a tope, escribió los primeros letreros: Museo Rural de Nuestra Memoria. En la entrada clavó una placa con un dibujo de Relámpago hecho por los niños de la escuela. El día de la apertura llegó más rápido de lo esperado. El pueblo entero se reunió bajo la sombra del gran laurel. Había risas nerviosas, olor a pan recién horneado, guitarras y hasta un par de mariachis invitados por sorpresa. Elvira, vestida con su mejor falda, cortó el listón, acompañada de Julián y Relámpago, que parecía entender la importancia del momento. Dentro del museo, las vitrinas improvisadas mostraban historias escritas a mano, fotos antiguas, objetos que contaban de amores, pérdidas y luchas.
En el centro, la silla de montar de su esposo y la libreta abierta en la página del deslave. Al pasar junto a la medalla de Ramiro, Elvira sintió una oleada de gratitud. Al ver a los niños recorrer el lugar, tocando las cosas con respeto, supo que ese espacio era un triunfo sobre el olvido. Un rato después, Julián tomó la palabra para los presentes. No se trata solo de Relámpago ni de mi abuelo. Este museo es para que todos recordemos lo que podemos lograr si estamos juntos, aunque a veces cueste trabajo perdonar. El aplauso fue largo, emocionado. Elvira, mirando los rostros felices de sus vecinos, se permitió llorar sin miedo ni vergüenza. Las semanas siguientes, la finca de Elvira se convirtió en punto de encuentro. Los jóvenes iban a aprender, los mayores a contar historias. Algunos forasteros llegaron de otros pueblos, atraídos por los relatos de un caballo que venció la corriente y un pueblo que aprendió a sanar. Cada tarde, Elvira y Julián paseaban entre las vitrinas, orgullosos de lo que habían creado. Relámpago, rodeado de cariño, recibió más visitas y caricias de las que habría imaginado en sus años de trabajo duro. El museo se volvió símbolo de unión. Pero sobre todo fue el recordatorio de que las heridas pueden curarse y los recuerdos pueden ser el motor de un futuro distinto. Elvira, sentada en el pórtico al atardecer, supo que había cumplido con su promesa: proteger la memoria, el amor y la esperanza de su pueblo. Y todo había comenzado con un caballo viejo y la valentía de no dejar que el pasado quedara en silencio. La noticia del museo había traído alegría, pero también revivió la oferta de la capital. Aquella tarde, mientras Elvira barría el corredor, Julián llegó de la escuela con el ceño fruncido, arrastrando la mochila. No saludó como siempre, solo fue directo al corral, donde Relámpago pastaba tranquilo. Elvira lo siguió con la intuición de abuela. Lo encontró sentado sobre el pasto, abrazando el cuello del caballo como si quisiera fundirse con él. «¿Qué tienes, mijo?», preguntó, sentándose a su lado. Julián tardó en responder. Su voz, al fin, salió bajita pero firme. «Hoy en la escuela los niños decían que estamos locos por no vender a Relámpago, que con ese dinero podríamos irnos a la ciudad, tener una casa nueva, ropa. Pero yo no quiero nada de eso si no es con él». Elvira sintió cómo el orgullo y la tristeza se le mezclaban en el pecho. Se quedó callada, dejando que Julián dijera lo que tenía guardado. «Antes, cuando mis papás se fueron, yo sentía que aquí no quedaba nada. Luego, con Relámpago, volví a tener ganas de levantarme, de salir, de reírme. Él me salvó, abuela, aunque nadie lo crea. No lo quiero perder nunca». Elvira acarició el pelo de su nieto, sintiendo una emoción antigua y poderosa. Esa noche, cuando el pueblo ya dormía y solo se oían los grillos, Elvira se sentó en su cama, con la ventana abierta y la brisa fresca entrando. Recordó los días grises, el duelo, el dolor de la soledad y cómo la llegada de Relámpago había iluminado otra vez la casa. En silencio se acercó al espejo y se miró largo rato. Por primera vez no vio a una mujer cansada, sino a alguien capaz de cambiar su destino. Bajó al corral con una linterna, buscando el alivio de la noche. Encontró a Julián dormido junto al caballo, abrazado al lomo de Relámpago como un niño pequeño. Elvira cubrió a su nieto con una manta y le susurró al caballo: «Gracias por devolverle la vida a Julián y por devolvérmela a mí». Al volver a casa tomó la decisión que había estado postergando. No importaba cuánto ofrecieran ni cuántas voces insistieran. Relámpago era familia y no iba a perderlo por nada del mundo. Al día siguiente, mientras Elvira preparaba desayuno, Julián entró corriendo con una mezcla de nervios y emoción. «Abuela, ven, tienes que ver esto». Salieron al camino y vieron que varios niños del pueblo, acompañados de sus padres, llegaban con carteles hechos a mano. «Relámpago se queda. Nuestro héroe, nuestro amigo». Don Lucho, con la voz firme, habló por todos.
A veces nos cuesta entender el valor de lo que tenemos hasta que estamos a punto de perderlo. Relámpago ya no es solo de ustedes, es del pueblo, y queremos que se quede. Elvira sintió las lágrimas subir, pero esta vez eran de alivio. Julián abrazó a sus amigos, agradecido por no tener que pelear solo. La noticia se regó rápido y la finca se llenó de risas, juegos y promesas de ayudar a cuidar al caballo. Elvira, emocionada, prometió abrir el museo todos los fines de semana y enseñar a los niños a cuidar y querer a los animales. Esa tarde, Elvira y Julián se sentaron juntos en el pórtico, viendo cómo el sol pintaba de oro los campos y Relámpago trotaba libre entre los niños. ¿Te das cuenta, Julián?, dijo Elvira, apretándole la mano. Todo esto lo lograste tú, porque no te diste por vencido. Julián sonrió, por fin ligero. Lo logramos juntos, abuela. En el aire flotaba una paz nueva, esa que llega después de las tormentas más fuertes. Elvira supo que no solo había salvado a su nieto, sino también a sí misma, aprendiendo a mirar el pasado sin miedo y el futuro con esperanza. Mientras caía la noche y el pueblo se despedía con canciones y promesas de volver, Julián corrió al corral una vez más. Relámpago, quédate siempre con nosotros. El caballo relinchó, feliz, y Elvira supo que, aunque la vida siempre pone pruebas, el amor y la familia pueden sanar hasta las heridas más hondas, y a veces basta un caballo viejo para recordarlo. El cambio se empezó a notar primero en las pequeñas cosas. Don Ernesto, que antes ni saludaba a doña Paula, se apareció una tarde en la finca de Elvira con un costal de herramientas y una sonrisa tímida. «Vengo a ver si hace falta ayuda para arreglar la barda del museo», dijo bajando la mirada. Doña Paula, que hasta ese momento solo lo veía de lejos en la iglesia, lo invitó a pasar café. La tensión de años se diluyó en unas risas torpes y una charla sobre los años duros y los nietos traviesos. Esa misma semana, la señora Celina y la familia de don Lucho, que habían dejado de hablarse por un pleito viejo de tierras, coincidieron recogiendo piedras del camino para la entrada del museo. Al principio, todo fue silencio. Pero Julián, con esa inocencia que no entiende de rencores, les pidió ayuda para plantar flores junto al corral. «¿Me pueden ayudar con esto?», preguntó entregándoles semillas de girasol. No hubo discusión. Todos pusieron manos a la tierra y poco a poco, entre surcos y risas, las palabras fluyeron. Los niños corrían de un lado a otro, contagiando alegría. Los adultos se miraban, sorprendidos de lo fácil que era trabajar juntos cuando el orgullo se quedaba en casa. Elvira se sorprendió cuando Ramiro se presentó en la finca, acompañado de su nieta. Llevaba un bote de pintura blanca y el ceño menos arrugado. «Pensé que tal vez querrían una mano para terminar la cerca del corral», dijo, mirando a Julián de reojo. Elvira lo invitó a pasar sin dudar. Mientras pintaban, la nieta de Ramiro y Julián compartieron historias de la escuela y planes para decorar el museo con dibujos y cartas de los niños. Ramiro, en voz baja, se atrevió a decir lo que por años había guardado. «Me equivoqué, Elvira. Guardé resentimientos y los pasé a los demás. Gracias por enseñarnos a soltar y a empezar de nuevo». Elvira lo miró, respiró hondo y le dio una palmada en el hombro. «Todos nos equivocamos, Ramiro, pero hoy estamos aquí, haciendo algo bueno. Eso es lo que importa». La reconciliación se sintió ligera, sin discursos ni promesas. Solo el simple hecho de compartir un trabajo y el sueño de algo mejor para todos. La construcción del espacio comunitario fue una fiesta diaria. Mujeres que antes solo se cruzaban en la plaza ahora organizaban juntas la cocina, compartían recetas y se reían de los pequeños tropiezos. Los jóvenes, antes reacios a colaborar, competían por quién trabajaba más rápido o pintaba los letreros más bonitos. Alguien propuso armar una biblioteca con libros donados, otros juntaron herramientas para enseñar a los niños
a reparar y cuidar los objetos antiguos del museo. El ambiente era de fiesta, pero también de respeto por el esfuerzo de todos. Hasta los más viejos se animaron a contar anécdotas frente a grupos de niños, historias de cuando el pueblo era puro barro y esperanza. Entre cuentos y canciones, la memoria del pueblo se tejía como una manta, cálida y resistente. En el centro de todo, Relámpago era la estrella. Los niños aprendían a cepillarlo y darle de comer, mientras Julián les mostraba la libreta del abuelo y explicaba cómo un simple caballo podía cambiarlo todo. La inauguración del espacio comunitario llegó con música, tamales y bailes. El pueblo entero se reunió bajo el gran laurel. Se organizaron juegos, rifas y hasta una pequeña obra de teatro improvisada por los niños, donde Relámpago rescataba a los personajes con un lazo de cuerda. Al final del día, Elvira se paró frente a todos y con voz emocionada agradeció la participación de cada familia. Hoy hemos demostrado que no hay orgullo que no se pueda curar con trabajo y cariño. Este lugar es de todos, para recordar lo que fuimos y para aprender a ser mejores. Los aplausos se mezclaron con risas y lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, nadie quiso irse temprano. Al caer la noche, las familias se quedaron a cantar alrededor de una fogata, contando historias viejas y soñando con nuevos proyectos para el pueblo. Elvira miró a Julián y supo que el verdadero milagro no fue solo rescatar a Relámpago, sino que, gracias a él, cada uno había rescatado un pedazo de sí mismo. La luna alumbró el nuevo espacio y, en silencio, Elvira comprendió que los reencuentros no solo sanan familias, sino que abren caminos para un futuro más fuerte, juntos y sin miedo al pasado. El día llegó antes de lo esperado. Desde temprano, la finca de Elvira bullía de actividad. Doña Celina y otras mujeres preparaban el desayuno comunitario, tamales, café de olla, pan dulce. Los niños corrían por el patio colgando banderines y carteles hechos a mano. Bienvenidos al Museo Rural de nuestra memoria. Julián se vistió con su camisa favorita, la misma que usó el día que Relámpago salvó a Tomás. Elvira sacó de la caja la libreta del abuelo y la foto de la tragedia del deslave, mientras afuera se escuchaban risas y el sonido de martillos ajustando los últimos detalles. El sol asomó entre las montañas como si también quisiera ser testigo. El ambiente estaba cargado de expectativa y una emoción silenciosa, de esas que se sienten en la piel. Poco a poco, familias enteras llegaron desde distintos caminos. Hasta los más serios traían sonrisas y flores para dejar junto al mural del caballo. Ramiro, con su nieta de la mano, saludó a todos uno por uno, sin esconder la emoción. Ya con todos reunidos, don Lucho subió a una tarima improvisada y pidió silencio. Su voz sonó clara, orgullosa. Hoy no solo abrimos un museo, abrimos el corazón del pueblo. Vamos a recordar a quienes nos enseñaron a no darnos por vencidos y a encontrar esperanza donde parecía que no había. Elvira, de pie junto a Julián y Relámpago, se sentía temblorosa y fuerte al mismo tiempo. Cuando llegó el momento, el inspector municipal se acercó con una caja de madera. Dentro estaba la placa conmemorativa, grabada con el nombre del abuelo de Julián, y junto a él, la silueta de Relámpago. Ramiro fue invitado a develarla. Con manos firmes y la voz un poco rota, leyó en voz alta: a la memoria de quienes, con valor y humildad, salvaron a su gente y a su historia. Que nunca falten corazones como los suyos. El aplauso fue espontáneo y largo. Elvira, sin poder contener las lágrimas, abrazó a Julián y a Relámpago, rodeada del calor de los suyos y de tantos que antes solo habían sido conocidos. Tras la ceremonia, la gente recorrió el museo. Había vitrinas con fotos, cartas y objetos de otras épocas. Los niños escuchaban atentos las historias de las abuelas, preguntando por cada cosa. Julián guiaba pequeños grupos, contando la aventura del río, el rescate y el verdadero valor de Relámpago.
Los niños se acercaban a acariciar al caballo y a escribirle mensajes en papeles de colores. Gracias por salvarnos, eres un héroe. Elvira se sentó bajo el laurel, mirando cómo los más jóvenes aprendían y los más viejos se reconciliaban con su historia. Don Ernesto, que casi nunca hablaba, compartió la historia de cómo conoció a su esposa en una fiesta campesina. La señora Teresa cantó una copla sobre la primera cosecha del pueblo. La alegría era sencilla, pero auténtica. Por un día no hubo rivalidades, ni penas ni reproches, solo gratitud y orgullo compartido. Cuando el sol bajaba, Julián notó a Relámpago parado junto al mural, como si vigilara todo desde su puesto de honor. Se acercó y, mirándolo a los ojos, le susurró: «Sin ti, nada de esto sería posible». Elvira, desde el pórtico, sintió que el peso de los años se disolvía en ese instante. Todo el sacrificio, el dolor y las noches en vela habían valido la pena. No solo habían salvado a un caballo viejo, sino que habían rescatado la memoria y el alma del pueblo. La ceremonia cerró con un gesto inesperado. Los niños, tomados de la mano, rodearon a Relámpago y a Elvira, agradeciéndoles entre risas y abrazos. Antes de que todos se fueran, Julián tomó el micrófono improvisado. Este museo no es solo para recordar, sino para que nadie se rinda nunca. Porque cada uno de nosotros puede ser valiente, aunque no lo parezca. Los aplausos y los gritos de alegría acompañaron la caída del sol. Elvira miró a Julián, a Relámpago y a todo el pueblo, y supo que aquel sería, para siempre, el verdadero día de la memoria. Porque a veces un pueblo entero necesita mirar hacia atrás para descubrir lo lejos que ha llegado. Y cómo juntos pueden empezar de nuevo. Desde que el museo abrió sus puertas, la rutina del pueblo cambió. Todas las tardes, niños de todas las edades llegaban a la finca, corriendo por el sendero, trayendo preguntas, cuadernos y una energía contagiosa. Julián, que al principio se sentía nervioso, fue encontrando su lugar como guía y maestro improvisado. Una tarde, bajo la sombra del laurel, reunió a un grupo de niños inquietos que peleaban por acercarse primero a Relámpago. «Espérense, que no es carrera», dijo Julián, levantando las manos. «Para que Relámpago los acepte, primero hay que ganarse su confianza, no solo tocarlo por tocar». Los niños se miraron sorprendidos, luego se acercaron en silencio, respetando la indicación. Julián les enseñó a acariciar el lomo del caballo, a observar su respiración, a notar cuándo está nervioso y cuándo se relaja. La voz de Julián se fue llenando de seguridad. Les contó cómo había aprendido a cuidar a Relámpago, la importancia de ser pacientes y que los animales también tienen memoria y sentimientos. Uno de los niños, el pequeño Nachito, preguntó curioso: «¿Y cómo supiste que Relámpago era especial?». Julián sonrió, acariciando la crin del caballo. «No lo supe de inmediato, pero un día entendí que lo que hace especial a alguien no es cómo se ve, sino lo que está dispuesto a hacer por los demás». Desde la ventana de la cocina, Elvira observaba con ojos brillosos. Ver a Julián rodeado de niños, guiando y enseñando, le llenaba el corazón de un orgullo difícil de describir. Recordó los días en que su nieto apenas hablaba, cuando la tristeza parecía no dejarlo crecer. Ahora lo veía transformado, con voz clara y paciencia de adulto joven. La vida le había devuelto a ese niño alegre y, de paso, había unido al pueblo en torno a una causa buena y simple: aprender del pasado para construir el futuro. Una mañana, después de ver a Julián explicar cómo limpiar la silla de montar sin maltratar el cuero, Elvira se acercó despacio. «Eres buen maestro, mi hijo», le dijo poniéndole una mano en el hombro. «Tu abuelo estaría orgulloso de ti». Julián sonrió con modestia, bajando la mirada. «Gracias, abuela. Todo lo que aprendí fue aquí, contigo y con Relámpago». Un sábado cualquiera, Julián propuso algo diferente. «¿Y si hacemos un taller para enseñarles a más niños a cuidar otros animales?».
No solo caballos, también perros, gallinas, lo que tengan en casa. La idea entusiasmó a todos. Los padres ofrecieron traer a sus mascotas. Algunos donaron alimento y materiales para construir casitas. En poco tiempo, el museo y la finca se convirtieron en una pequeña escuela rural, donde los valores de respeto, compasión y trabajo en equipo crecían junto con las semillas del huerto. Los niños aprendieron sobre la importancia de los animales, pero también sobre la historia de su gente. Julián organizó sesiones donde los abuelos contaban anécdotas y leyendas, y los niños escribían lo que más les impactaba para dejarlo registrado en un gran mural. Elvira, escuchando desde el corredor, sentía que todo el esfuerzo había valido la pena. La finca no solo era su casa, era ahora la raíz y el corazón del pueblo. Una tarde, después de una jornada llena de juegos, historias y tareas compartidas, Julián y Elvira se sentaron juntos bajo el gran laurel. Relámpago, como siempre, los acompañó, pastando cerca. «Abuela, ¿crees que este lugar siga creciendo?», preguntó Julián mirando el atardecer. «Estoy segura, mijo, porque cuando un pueblo aprende a cuidarse y a no olvidar, todo es posible». En ese instante, llegó un grupo de jóvenes de un pueblo vecino pidiendo conocer el museo y aprender sobre Relámpago. Julián los recibió con una sonrisa, y Elvira entendió que por primera vez el futuro no era motivo de miedo, sino de esperanza. Mientras el sol caía, Julián miró a Relámpago y luego a su abuela. «Todo esto empezó con un caballo viejo y un corazón herido», susurró. «Ahora es un sueño que no termina». Y así, entre risas y nuevos visitantes, el museo y la memoria siguieron creciendo. Porque a veces el mejor regalo que puedes darle al futuro es enseñar a otros a recordar de dónde vienen y a querer lo que tienen. Elvira, con el corazón pleno, supo que Julián ya no necesitaba un milagro. Él mismo se había convertido en uno para su pueblo. La tarde caía lenta sobre la finca. Elvira, sentada en su mecedora favorita, veía a Julián y a varios niños del pueblo jugar alrededor del corral, mientras Relámpago pastaba tranquilo como siempre. El aire olía a tierra mojada y a pan recién horneado. Todo era paz después de la tormenta. Elvira acarició la libreta vieja del abuelo, la misma que guardó tantos secretos y ahora estaba llena de historias para compartir. Cerró los ojos un momento, dejando que los recuerdos la abrazaran. ¿Quién iba a decir que un caballo viejo, de esos que nadie quiere, iba a cambiar tantas cosas?, murmuró. Aún recordaba el día en que decidió entregarle a Julián ese regalo sencillo, sin imaginar el alcance de esa decisión. No era solo la falta de dinero, ni la nostalgia por su esposo, era la esperanza de que el niño encontrara compañía, valor y alegría donde nadie más la buscaba. Lo que comenzó como un gesto humilde acabó siendo el puente que unió generaciones y curó heridas largamente guardadas. Elvira vio acercarse a Ramiro, que traía en las manos un costal de limones recién cortados. El hombre, que años atrás solo le dirigía palabras frías, ahora se detenía a conversar de los planes del museo, de los niños, de la vida. «Nunca creí que llegaría a agradecerte por un caballo», dijo con una sonrisa. Pero no solo era el animal, era lo que nos hacía falta a todos para darnos cuenta de lo mucho que podíamos perder. Elvira asintió, pensando en cómo los pequeños actos a veces abren caminos más grandes de lo que uno imagina. Alrededor, los niños preparaban una función de títeres. En cada ensayo contaban la historia de Relámpago, del abuelo valiente, del pueblo que supo pedir perdón y volver a empezar. Cada carcajada, cada aplauso, era una victoria frente al olvido. Por la tarde, doña Celina llegó con su nieto y un pastel, celebrando el cumpleaños de Nachito junto al museo. Las familias compartieron café y recuerdos, y Julián les enseñó a los más pequeños cómo preparar zanahorias para Relámpago. La finca era al fin un espacio abierto, vivo, donde la memoria se respiraba y se contagiaba con cariño.
Al caer la noche, Elvira salió al porche y miró las estrellas, escuchando el sonido de los grillos y el susurro del viento en las hojas. «Pensé que el tiempo ya no traía milagros», se dijo en voz baja. «Pero a veces basta atreverse a dar lo poco que se tiene, sin esperar nada, para que la vida nos sorprenda». Sintió que la tristeza por su esposo se había transformado en gratitud. Las lágrimas ya no eran de dolor, sino de alegría por lo sembrado. Se acordó de tantas mujeres que habían pasado por pérdidas, por pobreza, por días en los que el alma pesa más que los años. Pensó en cuántas veces una acción pequeña, un abrazo, una palabra, un regalo sencillo, había salvado una vida sin que nadie lo notara. Miró a Julián, que dormía abrazado a relámpago bajo el laurel, y supo que el verdadero regalo había sido aprender a confiar, a abrir el corazón y a dejarse ayudar. Con la primera luz del amanecer, el pueblo se preparó para una nueva jornada en el Museo Rural. Elvira recibió a los visitantes con el mismo cariño de siempre, pero ahora en su mirada había algo más, la certeza de que todo lo vivido tenía sentido. Los niños del pueblo guiaron a los nuevos visitantes, contando la historia del caballo que, sin saberlo, se volvió leyenda. Elvira veía cómo la memoria crecía y se multiplicaba, saltando de boca en boca, de generación en generación. Julián, cada vez más seguro, se convirtió en referente para los más pequeños. Enseñaba que el valor, la gratitud y la memoria no se compran ni se venden, que a veces lo más sencillo puede cambiarlo todo. Elvira, al final del día, se sentó bajo el laurel y sonrió. Relámpago la miró con ojos mansos, como si supiera que su misión se había cumplido. «Gracias, viejo», le susurró, «por enseñarnos que la vida no se mide en lo que se tiene, sino en lo que uno es capaz de dar». Así, bajo el cielo de su pueblo, Elvira entendió que no hay regalo pequeño si viene del alma, y que, a veces, basta un caballo viejo y un corazón valiente para cambiar el destino de muchos. El regalo que nadie quiso fue el regalo que lo cambió todo. A veces, lo que parece un regalo humilde esconde la fuerza para transformar vidas enteras. Un caballo viejo, olvidado por muchos, pudo sanar heridas, unir familias y enseñarle a un pueblo el valor de la memoria y la gratitud. Porque los verdaderos milagros suelen venir envueltos en lo sencillo, y lo más pequeño puede despertar lo mejor que llevamos dentro. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntanos, ¿qué regalo, por más simple que parezca, cambió tu vida? Escribe tu experiencia en los comentarios y ayúdanos a que más personas descubran el poder de los actos sinceros, dando like y compartiendo este video. Juntos podemos inspirar a muchos más a valorar los pequeños grandes milagros que nos rodean. Y si quieres seguir siendo parte de esta comunidad que cree en el amor, la esperanza y el poder de las segundas oportunidades, suscríbete al canal. Aquí siempre tendrás un espacio donde tu historia importa y donde cada suscripción es una promesa de seguir compartiendo relatos que nos transforman. Gracias por ser parte de algo más grande, porque tu historia también puede cambiarlo todo.